Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Después del reciente atentado terrorista en Barcelona perpetrado por el Estado Islámico, la discusión acerca de cómo enfrentar este tipo de terrorismo está en un punto álgido. Muchas preguntas surgen, por ejemplo, ¿es el Islam una amenaza para Occidente? Si bien evidentemente hay personas pacíficas, hay musulmanes pacíficos, ¿pueden estos frenar la violencia de los extremos? Hoy vamos a discutir estas y otras preguntas que surgen alrededor de todo este tema del terrorismo islámico. Vamos a enfrentar dos puntos de vista. Por un lado tengo desde España Miguel González, profesional de seguridad privada y centros penitenciarios e interesado en el terrorismo yihadista específicamente. Y de otro lado tengo a Ángelo Flores de Andrade, quien es internacionalista con estudios en ciencia política de la Universidad de Gotemburgo. Ángelo, pues buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Quiero empezar contigo. Quiero empezar preguntándote, después del atentado en Barcelona, hace unos pocos días, se ha vuelto a suscitar el debate de cómo manejar el terrorismo islámico. Para algunos se está exagerando en el asunto y se está generalizando, por ejemplo, cuando se dice que el Islam es una religión que induce a la violencia. Yo quiero empezar preguntándote eso. ¿Tú crees que se está exagerando? ¿Crees que se está generalizando y que no debería ser así? Hola Vanessa, hola Miguel, hola a los audientes del Pan Am Post. Bueno, depende de a qué te refieras y con quién te refieras que se está exagerando. Hay gente que lo está viendo como una amenaza y, como dices tú, que cree que todos los musulmanes son per se violentos y agresivos, y ellos están equivocados, pero también están equivocados los que creen que pues que el Islam no tiene absolutamente nada que ver con los atentados de Barcelona. Entonces, pues creo que habría que matizarlo, habría que ver a quién te refieres cuando dices que se está exagerando. Claro, Ángelo, mi pregunta va hacia quienes dicen, por ejemplo, que hay que señalar a los musulmanes y hay que darse cuenta que el Islam es una religión que induce a la violencia. No he escuchado hasta ahora la primera persona que diga que todos los musulmanes son agresivos y que van a hacer un atentado, pero sí muchas personas que dicen, bueno, es que la religión simplemente avala estos hechos, incluso te incita a que hagas esto, a que hagas la guerra santa. ¿Qué piensas de eso? Bueno, creo que la yihad ni siquiera es uno de los 5 pilares del Islam. El Islam sí tiene algunos problemas, por ejemplo, que Mahoma gobernó y tuvo una comunidad política a su servicio, y pues eso pone una perspectiva diferente que, por ejemplo, el cristianismo. Jesús nunca gobernó y nunca quiso gobernar. Yo no diría que el Islam es per se violento, pero sí tiene algunos temas que pueden conducir a una interpretación belicosa. Pero creo que Islam es un término muy grande, es una tradición que cubre 1400 años de historia y millones de personas que la practican. Entonces no me parece justo comparar a los wahhabis, por ejemplo, con los sufis o con el movimiento de Hizmet. Son cosas muy diferentes y por lo tanto hay que ver los matices. Miguel, pues buenos días y ahora sigo contigo. Quisiera preguntarte lo mismo. ¿Cuál es tu opinión del Islam? ¿Tú crees que se comete un error cuando la gente dice, bueno, pero es que el Islam de por sí es violento, invita a la guerra santa, invita, por ejemplo, a matar a los que se salen de la religión? ¿Qué piensas tú de eso? Hola, muy buenos días. El problema que yo veo a la hora de interpretar el Islam es que siempre prevalecen los últimos actos de Mahoma. Y si bien Mahoma al principio recurrió a la taquilla, que lo siguen haciendo los musulmanes, que es mentir para proteger su fe, al principio Mahoma predicó cuando estaba en Medina, pero él más adelante lo que lleva a cabo es la conquista militar de la Meca, y siempre prevalecerá, esto es como una ley, cuando aparece una ley nueva, deroga las leyes anteriores. De igual forma, en el Islam, lo último que hizo Mahoma siempre tiene prevalencia sobre lo primero que hizo. Entonces, un buen musulmán tiene que defender la Sharia y tiene que defender la yihad. Sí que es cierto que hay muchos musulmanes, como los sufis, que son más pacíficos, que no podemos generalizar, que hay que ver el individuo, no hay que ver el colectivo. Pero hay más propensión a que un musulmán sea violento a que lo sea un cristiano.
ellos tienen que defender la Sharia, que es la ley divina. Esa la ha dictado Alá. Alá se la transmitió a Mahoma. Y la ley divina debe imponerse sobre la fe de los hombres, sobre la ley de los hombres, porque ha sido directamente dictada por Dios. Entonces, no podemos ser tan reduccionistas de equiparar Corán a Biblia y Jesús a Mahoma, porque hay muchos más matices. Los musulmanes, desde que Mahoma toma la Meca, llevan haciendo la yihad. El norte de África era cristiano, Indonesia también lo era, era budista, Persia era zoroastrista, el Imperio Bizantino era ortodoxo, y todos esos países a día de hoy son musulmanes, y son musulmanes porque han sido colonizados y se les ha impuesto esta fe. Ángelo, un poco después de lo que ha dicho Miguel, te pregunto, ¿tú crees que se pueda negar lo que nos ha dicho Miguel, y es esas ganas de los musulmanes de conquistar nuevo territorio, de llegar a imponer su religión? Pues no, a lo que me refiero es que no se puede decir que son los musulmanes. No, hay algunos musulmanes que sí lo hacen, pero un comentario de lo que dices, Miguel, no necesariamente todo fue por la yihad de la espada, ¿no? Recuerda que muchos pueblos se convirtieron al Islam voluntariamente, ¿no? Así que me parece injusto decir que solamente fue por medio de la espada. Si uno revisa, por ejemplo, cómo se convirtió el Islam en el África subsahariana, encuentra la labor, por ejemplo, de las taricas, de los sufis, de líderes espirituales que no lo pusieron por la espada, no impusieron por la espada. Entonces, no creo que el Islam necesariamente ocurra únicamente por la espada. A veces ocurre por la espada, a veces no. En cuanto a lo que dices tú, de ver individuos, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, hay que ver individuos y no colectivos. En cuanto a lo que dices de los versos del Corán de Medina y de Meca, pues sí es evidente la contradicción, ¿no? Es decir, empieza Mahoma siendo mucho más moderado, o bueno, se supone que es Dios empieza siendo más moderado y termina siendo mucho más agresivo. Pero de nuevo, esa interpretación no es obligatoria para todos. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que hay un tipo de Islam que está prevaleciendo en Occidente y que incluso estamos estimulando sin quererlo en Occidente, y es el Islam de los wahabíes. Estos señores están fundando mezquitas en todos lados y tienen una visión del Islam supremamente violenta y supremamente agresiva. Entonces, si me dices que sí creo que el wahabismo es responsable por esta violencia, y que sí creo que el wahabismo es una vertiente del Islam violenta, especialmente violenta, te digo que sí. Pero si me dices que es el Islam en general, pues yo vería los matices que te cuento. Ok, Miguel, quisiera preguntarte, ¿tú cómo crees que se debe, digamos, hemos hecho acá un análisis, cada uno ha hecho sus precisiones de lo que cree acerca del Islam, pero pasando a la parte práctica, ¿tú cómo crees, Miguel, que se debe afrontar esta situación? Es decir, acá todos estamos de acuerdo que no se trata de colectivos, sino de personas, que pueden haber musulmanes que son buenos, que evidentemente la mayoría no son terroristas, pero entonces, ¿cómo tratar esto? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con las fronteras? ¿Cómo se tiene en cuenta quién es terrorista y quién no, a quién capturamos y a quién no? ¿Qué controles podemos hacer para el terrorismo, este tipo de terrorismo? Bueno, yo la apreciación que puedo hacer es lo que veo en mi país. Uh-huh. Nosotros tenemos un tercio de las mezquitas que son salafistas, que son de las corrientes más viscerales, por así decir, del Islam, una tercera parte, que no es un número despreciable. Uh-huh. Y tenemos muchas carencias. Se ponen muchas restricciones al libre porte de armas, con lo cual el ciudadano está indefenso. Hay una apreciación demasiado buenista del Islam, no se toman las precauciones que yo considero que deberían tomarse, y aparte tenemos el problema del estado de bienestar, que actúa como efecto imán. Atrae muchísima migración que muchas veces no busca integrarse, no busca trabajar, porque verdaderamente es fácil vivir de ayudas públicas en la Unión Europea, con lo cual esto atrae al peor tipo de migración posible. Con un modelo que favoreciese más la libertad económica, yo estoy seguro de que esos musulmanes más moderados que quieran progresar mediante el esfuerzo serían los que llegarían. Harían las veces de criba.
también pienso que la sociedad tiene que ser un poco más escéptica de las bondades del Islam, que las personas deberían poder estar armadas y desde luego pienso que sí que se debe hacer un trabajo en las fronteras, y me entristece decirlo porque soy una persona que está bastante a favor de la inmigración, en especial de la inmigración de países iberoamericanos, de Europa del Este, de Norteamérica, etcétera, pero creo que con ciertos países sí que hay que tener un poco más de cuidado. Estas políticas de acoger e integrar a los refugiados, considero que están abriendo la puerta a muchos terroristas. Claro, Miguel, para no cortarte el hilo, yo te quiero preguntar un asunto sobre esto, y es, mucha gente se pregunta qué hacemos con ciertas costumbres, ciertas leyes que tienen, por ejemplo, los musulmanes, como qué hacemos si vemos a un hombre pegándole a una mujer, que es cosas como, por ejemplo, casar a niñas con ancianos de 50 años. Hay quienes dicen, bueno, pero es su cultura, respetemos esas cosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hasta qué punto se debe soportar? ¿Hasta qué punto se debe permitir ciertas cosas que evidentemente sí están en su libro sagrado para, pues en aras de permitir una convivencia más pacífica? Bien, yo considero que los 3 pilares sobre los que se sustenta tanto a nivel legislativo como moral Occidente son la vida, la propiedad y la libertad. Y entiendo que nuestra cultura ha sido próspera gracias a esto. Considero que toda persona que quiera asentarse en Occidente tiene que entender que estas son nuestras leyes y que nosotros no debemos por qué cambiarlas, porque son leyes que son justas. Considero que una persona debe respetar siempre la legislación vigente en el país en el que se asienta, y no debemos ser tolerantes. La ley está para castigar, en este caso, a quien cometa actos contra las otras personas. Ángelo, ¿tú qué piensas al respecto de lo que nos ha dicho Miguel? Pues yo creo que estoy de acuerdo con Miguel en varias de las cosas que dijo. Por ejemplo, hay un escritor libertario sueco, Johan Norberg, que habla sobre la segregación que sufren los musulmanes en Suecia, y no es producto no solamente de la falta de voluntad de integración, que también tienes razón, Miguel, hay interpretaciones musulmanas que implican la no asimilación, y dentro de ellas está el salafismo y el wahabismo, pero también el estado de bienestar, como dices tú, es responsable de esa segregación. Hay gente que no va a trabajar, que vive de los subsidios del Estado, y eso implica que se aísla socialmente, no busca integrarse a la sociedad. Yo creo que con más libre mercado, con la opción de dejarle a la gente buscarse su futuro dependiendo de su trabajo, se podría atajar un poco el islamismo. Y en cuanto a lo que dices, Vanessa, en cuanto al tema del velo y el tema de... no, el Islam y el Corán no dice directamente que tengan que usar velo, sino que tienen que vestirse, dicen ellos, modestamente. Y ellos verán entonces cómo lo interpretan. Por eso es que hay tanta división en el mundo musulmán de cómo se visten las mujeres. Entonces, si tú ves en Afganistán usan burka, si tú ves, por ejemplo, en Marruecos llevan un velo mucho más corto, incluso en el Líbano o en Egipto tú ves que muchas mujeres se visten sin velo, ¿no? Ok, pero por ejemplo yo no tengo nada en contra del velo. Me parece que cada uno puede usar su velo si quiere o si no quiere. El problema es la imposición. Por supuesto, si yo tuviese una hija, no me gustaría que usara velo, porque yo tengo una mentalidad diferente, una mentalidad liberal, pero que quien quiera usar el velo, no tengo ningún problema, y me parece que se coartaría la libertad si se impone que los ciudadanos no decidan si quieren usar o no usar velo. Claro, Ángelo, pero y cosas más, digamos, extremas, como por ejemplo niñas que obligan a casarse con hombres, niñas que ni siquiera son mayores de edad. ¿Qué piensas de esas cosas? Porque también hay un punto con eso de la burka. Uno puede decir, bueno, pues siempre y cuando sea libre. Ahora uno no sabe qué tan libre es, pero pues como uno no sabe no podemos hacer nada. Pero con esas cosas extremas que te acabo de decir, ¿qué piensas que se debe hacer? Claro, si están en Occidente, tienen que aceptar las costumbres de Occidente, es decir, casar a una niña de 11 años con una persona mayor.
fuera de su voluntad es ilegal. Pero fíjate que no solamente eso sucede en el mundo musulmán, eso sucede también con ciertas tribus indígenas en Colombia, o sucede también con el hinduismo. Entonces, a todo aquel que no quiera cumplir la ley, pues ya sabe lo que le pasa, ¿no? O debería pasarle. Perfecto. Entonces, nada, igual esa práctica no es obligatoria para todos los países musulmanes. Por ejemplo, si tú vas a Turquía, que es un país mayoritariamente musulmán, pues eso no sucede. Incluso me parece que en Indonesia tampoco sucede. Entonces, de nuevo, el mundo musulmán es tan grande y tan complejo que hacer esas afirmaciones tan duras, que el mundo islámico tal cosa, que el mundo musulmán tal otra, me parece complejo, hay que ver los matices. Okay. Miguel, yo te quiero preguntar por algo que está pasando en tu país y es, se habla, más bien no se habla de nada, hay una discusión y es acerca de por qué los partidos no tocan el tema principal del fundamentalismo islámico y de la violencia. Parece que hacen, digamos, ruedas de prensa y reuniones en con diferentes personajes de diferentes partidos y no tocan el tema. Y va un poco relacionado con lo que decías, que falta un poco acabar con ese buenismo y con tanta tolerancia. ¿Qué está sucediendo en este momento en España? ¿Tú sí notas que, digamos, se está tapando un poco y no se le está dando, no se está metiendo el dedo en la galla como debe ser? Yo considero que España padece lo que yo denomino marxismo cultural institucional, que podría decirse que existe un proyecto de ingeniería social donde se da por hecho que una minoría, en su al ser un grupo oprimido, no puede ser opresor. Y automáticamente, por el mero hecho de ser una minoría, se les considera víctimas. Y entonces es imposible que la sociedad crea que puedan llegar a ser victimarios. La sociedad ha sido muy trabajada. La mentalidad de las personas no les permite ver que se enfrentan a un peligro real. Ángelo, ¿tú qué piensas al respecto? ¿O a ti te parece todo lo contrario? Porque como a mí me parece lo que acabo de decir, y es que de verdad que sí hay un buenismo y uno no puede hablar del Islam, ni puede hablar es decir, yo he puesto esta semana diferentes publicaciones en mi página y a mí de verdad que nunca me habían insultado tanto, nunca, con ninguno de los temas. Entonces yo sí creo que más bien hay una especie de restricción, no puedes hablar de eso, pero también he hablado con otra gente que me dice que no, que es todo lo contrario, que ellos lo que notan es que hay gente que está simplemente ensañada con el Islam. ¿Qué crees tú de eso? Pues, a ver, creo yo que sí hay un buenismo sobre el Islam, pero viene generalmente de la izquierda, y no porque sean una minoría, sino simplemente porque lo ven como un enemigo de los Estados Unidos. Entonces el enemigo de mi enemigo es mi aliado, y creo que por ese lado se le permiten muchísimas cosas al Islam y hay un veto a todos los que toquen este tipo de temas. Pero por otro lado, yo no creería que se trata de marxismo cultural, porque como te digo, no es un tema de minorías. Los judíos están ahí y son una minoría en España también, y nadie los trata como a los musulmanes radicales. Entonces no creo que se trate de eso. Ahora bien, quienes tratan del tema normalmente tienen una postura como la de Geert Wilders en Holanda y la extrema derecha en Finlandia, y creo que algunos otros grupos en España también, que simplemente considerar que todo musulmán es violento o es potencialmente violento y no hay absolutamente nada que hacer. También me opongo a ese esencialismo. Otras religiones también han sido muy violentas. Si tú revisas, por ejemplo, la Biblia y el Antiguo Testamento, las 613 obligaciones que tiene un judío piadoso, pues vas a encontrar que muchos de los valores se oponen a nuestros valores actuales. La cosa es que los judíos y muchos cristianos se oponen entonces a respetar todas esas normas porque se han reformado. Yo creo que eso puede pasar con el Islam y está sucediendo. Por ejemplo, en Turquía hay vertientes del Islam que son pues mucho más abiertas y mucho más tolerantes a las del resto del Islam. Pero mientras la izquierda siga asumiendo que el enemigo de su enemigo es su amigo, pues va a terminar justificando a gente tan violenta y tan agresiva como el Hezbollah, por ejemplo. Ok, Miguel, ya para terminar, pues si tienes alguna observación final, y también quisiera preguntarte,
¿Tú crees que es el Islam una amenaza a Occidente o no? ¿O simplemente la amenaza viene de unos cuantos extremistas que son una especie de caso aislado, pero que el Islam en general no es una amenaza? No, yo considero que el Islam es una amenaza real y precisamente por lo mismo que puedo considerar que lo sea el comunismo. Por el mero hecho de que tiene una esencia de conquista, que es liberticida y que es bastante totalitario. Al respecto de lo que hemos mencionado anteriormente, si bien es cierto que en la Biblia hay pasajes violentos, en el Antiguo Testamento es donde se encuentran estos pasajes y el cristianismo se rige por el Nuevo. Aparte, Tomás de Aquino buscó otras vías más allá del dogma de fe para creer en Dios, y también hemos sufrido un proceso por el cual la religión pasa a ser secular, vivimos en estados laicos y está totalmente apartado lo que es lo religioso del ámbito público, cosa que en el Islam no sucede, pero es que el Islam en el Corán recoge que no se puede reformar, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un profeta o de un testigo, es la palabra de Dios. Y al respecto del peligro que supone el Islam, es evidente que ellos buscan tanto la conquista por vientre como en muchos casos la conquista por violencia, y hay una cifra que yo creo que hay que tener en cuenta. Este mismo año, en 2017, hemos pasado de los 1.000 asesinados por el Islam, yihadismo, concretamente. Hace no mucho en Nigeria hubo 67 ataques y en Afganistán creo que están en 115 víctimas, más las 14 de Barcelona. Son cifras bastante alarmantes. Ángelo, ya para terminar, tus observaciones finales, ¿y es el Islam una amenaza a Occidente o no? Yo diría que el Islam no, ciertas versiones del Islam por supuesto, y el islamismo, que es una cuestión diferente al Islam, es decir, la búsqueda de la imposición del Islam en las leyes humanas, en la política humana, eso sí desde luego que es un peligro. Pero bueno, yo no creo que haya un proceso de islamización de Occidente en curso, o bueno, sí puede existir, pero es minoritario afortunadamente. Sí, por ejemplo en Suecia, que es un país que ha abierto sus puertas a la migración de gente de Medio Oriente, solamente un 1% de la población es musulmana, y hay un proceso interesante. Muchos de esos musulmanes que llegan a Suecia y que llegan a Noruega y que llegan a los países nórdicos no son radicales, sino que son precisamente disidentes políticos. Eso pasa con los iraníes que viven en Suecia, con los iraníes que viven en Holanda, y creo que Occidente debería ayudar a esta gente, a los disidentes políticos, a los que no quieren que se imponga la Sharia por encima de la ley cívica que tenemos en Occidente, o que tienen en Occidente. Claro, Ángelo, qué pena que te haga. Es que me acordé, esta semana leí un artículo de una musulmana que decía que ella llamaba a Occidente, a las personas de Occidente que no señalaban todas estas cosas que estaban sucediendo, a que pararan un poco, porque quienes desde adentro quieren modificar todo esto, que es un poco lo que tú estás diciendo, y empezar a digamos, tener una forma de vida más pacífica, pues no lo permiten, porque entonces es como mucha gente relaciona, no, es amor, es paz, no pasa nada. Entonces ella decía, bueno, desde adentro estamos intentando modificar muchas cosas y no nos dejan. ¿Qué piensas de eso? Pues fíjate, los peores enemigos de los reformadores del Islam son los musulmanes radicales. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en Turquía con el movimiento Hizmet. El movimiento Hizmet es un movimiento que está de acuerdo con el diálogo religioso, que está de acuerdo con la tolerancia, que está de acuerdo con los valores empresariales pues más parecidos con Occidente, y a esta gente la están persiguiendo. Fíjate lo que pasa en Siria. En Siria las principales víctimas del Estado Islámico son otros musulmanes, y normalmente son musulmanes mucho más moderados. Entonces yo creo que Occidente debe romper sus lazos definitivamente con los islamistas, romper lazos, por ejemplo, con regímenes como el de Arabia Saudita, el de Qatar e incluso con el de Irán, y pues ayudar al Islam moderado. Ese Islam que puede terminar reformándose, porque si bien sucede lo que tú dices, Miguel, es decir, en teoría la palabra de Dios no se puede reformar, pero se puede interpretar, ¿no? Así como se reinterpretó el Tanaj, el Antiguo Testamento hebreo, y se ha reinterpretado las escrituras cristianas. Claro, Miguel, bueno, para darte la oportunidad a ti para cerrar un poco y contestarle un poco a Ángelo, y también te quería preguntar,
hay minorías, es decir, hay evidentemente gente pacífica, musulmanes pacíficos, pero eso no parece servir de mucho, es la opinión que tenemos algunos, porque bueno, evidentemente son regiones, y Ángelo lo está diciendo muy bien, son precisamente los pacíficos, son precisamente los musulmanes los que más sufren del terrorismo de estos extremos. Entonces, ¿cómo pensar que, digamos, se pueda tener una convivencia pacífica? ¿Qué piensas tú sobre eso? No, sin duda es una verdad que muchas personas musulmanas son buenas. La pregunta que debemos hacernos es si son buenos a pesar del Islam o gracias al Islam. Si es verdad que muchos son moderados, pero aparte del delito por acción existe el delito por omisión. Si estas personas no señalan a los radicales, están de una u otra forma siendo cómplices porque están encubriendo. Hay algunos que trabajan en reformar el Islam, pocos, y una gran mayoría que, si bien no comparte los principios de la yihad, calla, y por no delatar, por el miedo a ser estigmatizados, a ser repudiados o incluso atacados, están de una u otra forma protegiendo. Hay un fenómeno en Europa que es muy complejo, que es una forma de segregación, que son los barrios no-go, que es un poco a semejanza de los cerros de Venezuela o de las favelas de Brasil, etcétera, y son barrios donde impera la sharia, porque la mayor parte de la población es musulmana, y o bien porque así lo quieren ellos, o bien porque se impone la minoría radical, al final son los fundamentos islámicos los que rigen esas sociedades que están dentro de los estados occidentales, pero que están ahí. Al respecto de Suecia, sí que es cierto que parece ser que no hay tanta violencia como cabría esperar por la población musulmana que está acogiendo, pero sí que hay una serie de delitos que, si bien no incurren en el terrorismo, sí que es cierto que el grupo demográfico que ha hecho que aumenten estos delitos es el grupo musulmán. No todos, pero sí que han hecho que los robos con violencia o las violaciones incluso asciendan en porcentaje. En Europa la conocemos como... Sí. Sí, termina, y quería pedirle la palabra a Vanessa, por favor. Discúlpame. Dale, sí, sigan. No. Sí, y es cierto que los judíos sí que han reformado sus textos para adecuarlos al siglo XXI. Eso también es cierto. Pero también hay que entender que a la hora de ayudar podemos tender nuestra mano, y yo creo que la mejor forma de intercambiar cultura es mediante el mercado, mediante el libre intercambio voluntario. Tampoco tenemos por qué involucrarnos en una guerra que no es nuestra. Más allá de eso, no tenemos por qué, a cambio de nada, anteponer nuestras necesidades las necesidades de los otros a las nuestras propias. Sí, Ángelo, ¿ibas a decir? Pues con lo último que dices, Miguel, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el mercado puede ayudar a desradicalizar a mucha gente, especialmente en el caso de Suecia. Yo lo digo porque yo viví en Suecia y lo vi, es decir, mucha gente no trabaja y no se siente útil en la sociedad y vive del Estado y considera que las desgracias no son culpa de su falta de acción en la vida, sino que cree que es culpa de Occidente, que Occidente los está excluyendo, y yo creo que muchos progresistas y la izquierda progresista considera que les está haciendo un favor, y justamente es lo contrario, los están marginando, los están excluyendo, y esos sentimientos de exclusión pues desembocan en radicalismo. Pero lo que no comparto contigo es decir que en el Islam o en el mundo musulmán no hay un esfuerzo de alguna gente por luchar en contra del islamismo radical. Fíjate lo que está pasando en Siria, fíjate lo que está pasando con los kurdos. Esta gente está muriendo, lleva mucho tiempo luchando en contra del islamismo radical, y si bien entran otros factores en juego, pues creo que uno de esos es el tema religioso. Es esta gente que está luchando en contra del islamismo radical. Pero, bueno, ya para cerrar definitivamente un último comentario cortico, o sea, ¿qué tan efectivo puede ser esa lucha, Ángelo? Porque, es decir, evidentemente, y vuelvo y repito, como tú lo has dicho, en el mundo musulmán y la mayor cantidad de víctimas que hay, pues son los pacifistas. Parece que no pueden hacer mucho al respecto, ¿no? Bueno, lo
Lo que pasa es que en el mundo musulmán hay dos grandes tendencias políticas. Por un lado, el nacionalismo árabe, que pues tiene algunos choques en contra de Occidente, que tiene unos choques que considera que todos los problemas de Occidente, que todos los problemas propios vienen de Occidente, pero es una perspectiva secular. Esa vertiente política apoyó a la Unión Soviética durante la Guerra Fría y su mayor rival era el islamismo radical, al ser enemigo de este nacionalismo árabe socialistoide, pues terminó siendo reforzado por Occidente. Entonces fíjate lo que pasó en Afganistán. Estados Unidos apoyó a los talibanes. Fíjate, en Arabia Saudita también fue apoyado por Occidente, y creo que ahí sí tienen ustedes también razón. Occidente tiene culpa en el tema de la radicalización política del Medio Oriente. Entonces creo que es hora de romper las cadenas, parar con apoyar a estos regímenes criminales como Qatar, Arabia Saudita, y también con Irán, desde el punto de vista de los progresistas. Los progresistas en América Latina son aliados casi que ciegos de Irán, y el régimen iraní es un régimen asesino. Entonces creo que es hora de que Occidente también pare de apoyar a esta gente y empiece a apoyar a los que merecen esa ayuda. Miguel, ¿algún comentario final ya para cerrar? Sí, esto no lo ha comentado Ángelo, pero creo que mucha gente tiene esta confusión. Hay personas que consideran que el terrorismo islámico es una reacción a ciertas agresiones de países de la OTAN contra países musulmanes, y quiero recalcar que, como bien ha dicho Ángelo y como bien has señalado también tú, los principales que sufren esta violencia son musulmanes, pero también países como Filipinas o países del África subsahariana, que no han intervenido nunca en países islámicos militarmente, en términos militares, también han padecido terrorismo y no han agredido, con lo cual esto invalida totalmente el argumento de la izquierda de que es una reacción. Listo. Bien, yo no decía que fuese la causa única. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Pan en Podcast.